Entonces, bueno, primero que todo, acá pues mis comentarios, o sea, la aproximación académica de Carolina es de socioantropológica, la mía es socioeconómica, yo soy economista con doctorado en sociología, entonces quizás puede haber fortalezas y también puede haber debilidades. La metodología es básicamente cualitativa, fuentes múltiples, o sea, una revisión de literatura, entrevistas y un gran componente de trabajo de campo, que yo creo que es uno de los componentes más importantes de esto. Otro asunto que es importante desde el punto de vista de la discusión entre sociólogos y antropólogos, más que todo, es el concepto de la diáspora. En Colombia, o sea, acá, o sea, digamos, y quizás es una de las reflexiones más importantes de esta ponencia. Nosotros, en cierto modo, como colombianos, estamos más cerca de analizarnos con los coreanos que con los argentinos. O sea, nuestra aproximación a la migración es básicamente un país que emite migración, no un país que recibe migrantes. En ese orden de ideas tenemos más reflexiones en torno a la identidad nacional del colombiano, a los colombianos que han migrado y el evento de su migración, la connotación de su evento. Digamos, básicamente los coreanos son migrantes económicos, mientras que nosotros tenemos todo tipo de modalidades de migración, sea refugiados, personas que solicitan asilo, tenemos migrantes económicos y aparte tenemos un problema de identidad nacional que posteriormente voy a tomar. Aparte de todo, pues es claramente la idea que el estudio de la migración, sobre todo en una connotación de globalización, transnacionalidad, implica pluralidad, tanto de fuentes como de aproximaciones, como de elementos. Otro aspecto que me parece importantísimo aquí y es el enfoque teórico en torno a la definición de memoria que maneja el documento. Y es que, o sea, parafraseando, y Carolina me disculpará si lo llevo a un extremo muy agudo, es que básicamente la identidad implica memoria. ¿Sí? Y que esa identidad coreana en torno a una historia milenaria, una comida, todo este tipo de cosas, ¿sí? O sea, es lo que conforma la identidad coreana. Ahora, hay un problema que yo creo que es importante tener en cuenta ahí, y es si toda esa construcción de identidad nacional realmente hace remisión a la memoria, a la experiencia, o sea, previa, pasada, de los ciudadanos coreanos que vivieron en Corea, o si, como ciertos países ocurre, es una construcción, por así decirlo, etérea. De un país que uno añora, pero que no necesariamente es un país donde tuvo que haber vivido. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, las dos son memoria, pero no remiten al mismo evento, pues por así decirlo, existencial. Entonces, pues básicamente se puede decir que todo este asunto del tejido social lleva a que la identidad coreana esté básicamente en torno a la familia. ¿Sí? Ahora, hay un asunto que me parece importantísimo, las evidencias documentales, las entrevistas, son interesantísimas y sobre todo la experiencia en Corea y en Los Ángeles es mucho más notoria y no sé, o sea, quizás eso sí no me da curiosidad, pero los testimonios son mucho más claros en el análisis del estudio de caso en Los Ángeles y en Corea, pero no tanto de los coreanos que se quedaron en Argentina, que eso creo que pues, quizás por la misma obviedad del caso no se contempla, pero los otros dos eventos sí son muy interesantes. ¿Sí? Ahora, hay un asunto que voy a retomar posteriormente como en términos reflexivos, y quizás Carolina lo contempló al final. El asunto es que básicamente cuando se habla de transnacionalidad, cuando se habla, por así decirlo, de este problema, la transnacionalidad lo que lo define muchas veces, la forma más práctica, me acuerdo que lo decían mis profesores, era la transnacionalidad es la lealtad a diferentes lugares. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, la lealtad simultánea a diferentes lugares. Y en ese orden de ideas es muy importante tenerlo en cuenta porque claramente esto es un ejemplo de comunidades transnacionales que desarrollan lealtades a diferentes lugares y a los cuales, aparte de todo, tienen una identidad, por así decirlo, nacional, que es una construcción cultural y no una experiencia vivencial. Bueno, entonces, claramente el caso, o sea, es muy importante también en darse cuenta cómo es el retorno en comparación a la nueva migración, el retorno de ciudadanos, o sea, de coreanos, por así decirlo, de identidad nacional coreana, que se consideran coreanos y que al volver a Corea tienen un shock de inserción social y cultural, ¿sí? Pero por otra parte, la experiencia de coreanos argentinos, por así decirlo, que al migrar a Estados Unidos se insertan muy adecuadamente tanto en las redes sociales como en las redes económicas. ¿Sí? La primera es claramente una confusión de identidades. Segundo, a mí me parece interesantísimo, sobre todo, existen muchas personas del Extremo Oriente que manejan una identidad personal de dos nombres. Un nombre nacional y un nombre, por así decirlo, transnacional.
Sí, entonces cuando se presentan, sí, expresan su nombre en el vocablo de su país, dicen después, but you can call me John. Sí, o sea, o para ustedes tengo tal tipo de nombre. Y eso en ocasiones también puede llevar a una confusión identitaria. Acá me parece interesantísimo que los nombres de los entrevistados, no sé si sean seudónimos o si son sus nombres personales, pero son nombres que se podrían considerar latinos. ¿Sí? Karina, Damián, ¿sí? Y que me imagino que ellos los quisieron mantener estando allá, lo cual también habla mucho de esa confusión de la identidad. Ahora, finalmente, la situación de los migrantes en Los Ángeles y en Estados Unidos parece exhibir un patrón que ya, pues, sobre todo en términos económicos, ya se conoce, y es como el patrón del migrante coreano, ¿sí? En la cual se junta la identidad étnica y la multiculturalidad. Ahora quizás voy a hacer otro énfasis en eso. Bueno, entonces, algunos aspectos puntuales que yo creo que son importantes. Como decía, esto es una combinación entre un diálogo de 3 disciplinas, antropología, sociología y economía. La parte de la economía me parece que es muy importante, y yo creo que es muy importante incluso para nosotros como colombianos en términos de la reflexión. La importancia que tuvo la crisis argentina del 99 al 2002 en, o sea, debilitar, transformar la comunidad coreana en Argentina y reenviarla a Corea o enviarla a Estados Unidos es importantísima. Para nosotros, claramente, eso es un asunto, o sea, pues siempre hablamos de la frase coloquial de que más o menos 4 millones de colombianos abandonaron el país como consecuencia de la crisis económica y el problema del proceso de paz a partir del 99. Es un asunto que es importante tener en cuenta, porque tuvimos como un proceso semejante en términos de emigrantes, pero con connotaciones diferentes. Y eso es una cosa que, en términos de identidad nacional, es algo que a mí me parece siempre importante. Aparte de todo, hay toda una literatura, todo un cuerpo de literatura sobre la inserción de los coreanos en Estados Unidos. Era una parte interesantísima. O sea, el concepto de inserción positiva del migrante se inventó en función de los migrantes coreanos. Básicamente lo que hacían los analistas de la migración económica en Estados Unidos era comparar cohortes de diferentes naciones. Entonces, cubanos, coreanos, colombianos, dominicanos, cómo los coreanos en muy poco tiempo ganaban más, acumulaban más capital humano y se insertaban mejor en la economía norteamericana que los de otras nacionalidades y que incluso los nativos. Y básicamente lo que hablaban era que el componente de definición de identidad nacional tenía en torno a un modelo económico de altruismo que es grandísimo. Y es el coreano que llega, abre una tienda de abarrotes, invierte todos sus ahorros en enviar a la siguiente generación a la universidad, y los saltos cualitativos y los saltos en términos de ingreso y movilidad social son enormes en esos cohortes de emigrantes coreanos, que no se dan así de la misma forma tan intensiva en otras nacionalidades. Ahora, también el asunto es, y creo que es una reflexión que compartimos, el problema precisamente es la definición del concepto teórico de identidad. O sea, básicamente yo lo resumo en las implicaciones del uso de un concepto estático de identidad en un entorno dinámico. ¿Sí? Porque básicamente, o sea, lo que eran estados-nación, el crecimiento en un estado-nación, las mismas fronteras, toda la cultura de la transnacionalidad, de los estudios transnacionales, entre muchas otras razones, fueron generados por la caída de la cortina de hierro. La eliminación de los estados nacionales de Europa Oriental y una presión migratoria muy grande. Entonces, en este momento realmente ese concepto de identidad nacional es un asunto que a mí me parece que hay que entrar a reflexionar y que este artículo pues claramente pone sobre la palestra. No sé cómo procedemos, si empezamos a hablar de la otra ponencia. Primero te agradezco un montón la lectura, los comentarios, y que fue mucho más claro que mi presentación. Así que te agradezco mucho y me pareció interesante. Te quería hacer dos comentarios. Uno con respecto a los nombres. Sí, efectivamente los nombres son de ficción, porque no voy a poner los nombres verdaderos porque son mundos muy pequeños en los que nos manejamos, pero respeté efectivamente el nombre. Llegaban a mí con nombres ya... María, Teresa, ¿sí? Entonces, digamos, en vez de Teresa puse Karina, etcétera. Pero esto que decías, en general los coreanos cuando tienen dos nombres, por lo menos en Argentina y los remigrantes, uno es el nombre de bautismo,
tienen entonces el nombre coreano y después un segundo nombre que fue el nombre de bautismo. Y a veces me pasa, por ejemplo, de conocerlos con un nombre y después estar en una situación con terceros que los llaman por el otro nombre. Entonces se generan así como situaciones. De todas formas, creo que eso no sé si nos habilitaría a hablar de confusión de identidades, porque creo que en estos casos por lo menos se resuelve de una forma más o menos armónica en esos modelos biculturales, conflictivamente y con tensión y con conflictos sociales y psicológicos, pero en un diálogo así interesante. Y con respecto al modelo, sí, y al concepto de memoria, efectivamente, la memoria, al igual que la identidad, la concebimos como modelos relacionales, ¿no? Relacionales, coyunturales, que no, digamos, que se van armando en el diálogo con las otras entidades con las que entran en juego. Por eso, efectivamente, hay una construcción de una memoria de identidad nacional, que después se vuelve comunitaria y después migrante, ¿no? Que es un poco la idea así. Bueno, pero... Bueno, la cuestión es que por el tiempo tenemos, pero quiero hacerle el comentario, tenemos break de 4:10 a 4:20, no sé si ustedes quieran continuar o quieran salir a tomar un café, nosotros continuamos en este pedacito de break hablando lo de Alcira, entonces, digamos, por lo que empezamos tan tarde, pero ustedes dirán. Entonces empezamos. Ok, empezamos con la historia de la primera migración coreana a la Argentina. Alcira Trincheri. Bueno, o sea, el propósito principal del documento, yo creo que es un trabajo en avance, un trabajo en progreso, es recopilar como el saber histórico de toda la narrativa de la migración coreana a Argentina y en cierto modo retomarlo desde un primer punto de vista de la llegada de las primeras comunidades migrantes a una isla de la Patagonia. ¿Sí? A partir de esa llegada a la isla de la Patagonia, cómo se dan las relaciones, sobre todo entre el sistema educativo argentino y por así decirlo, la integración social y cultural de los migrantes coreanos. Entonces, digamos que se van manejando como dos procesos paralelos. Por una parte, se va manejando la llegada de estas comunidades, se va analizando, por así decirlo, como los criterios educativos, la composición demográfica de estas comunidades, y aparte de todo, se va manejando paralelamente cómo es el modelo educativo, sobre todo en términos de escuela pública, que se maneja a través del gobierno argentino. Yo creo que eso es como las grandes descripciones del documento. Ahora, hay unas cuantas cosas que yo creo que son importantes y que me parecen interesantes y que creo que incluso me ponen a reflexionar sobre este asunto del nombre. Muchas de las experiencias de estos estudiantes en escuelas públicas argentinas, estudiantes coreanos o de cultura coreana, nacionalidad o identidad coreana, ¿sí? Hablan del momento de su bautizo y del momento de su bautizo en el cual adquirieron un nombre. Sí, creo que Gabriela, sí, algo así, leí en alguno de ellos, pero la principal, yo creo que diría yo que la principal reflexión que tiene el documento es un asunto que en cierto modo le ha dolido mucho o le ha cuestionado mucho las políticas migratorias a los países del norte de Europa. Y es ese dilema de tener una sociedad multicultural, sí, o sea, pluriétnica, monopilar, todo este tipo de definiciones, porque básicamente lo que afirma el documento, que creo que estoy buscando sí, es un asunto acá está, las políticas de asimilación sin integración de la inmigración, ¿sí? Entonces, ¿qué se pretende? Que digamos, y eso para nosotros probablemente como colombianos, yo siempre he pensado que nosotros tenemos como un doble discurso en términos con la migración extranjera. Nos gustan los turistas, pero no nos gustan los extranjeros que vienen a residir a Colombia, ¿sí? Entonces, el problema que hay con eso es que, digamos, nosotros, en cierto modo yo entiendo, si llega la comunidad extranjera, se asienta, nosotros los asimilamos, pero no esperamos que se integren. Entendemos por así decirlo, su hecho de ser coreanos. No sé si quizás Carolina, ya habiendo planteado la parte básica del documento, nos pueda comentar al respecto. Pero creo que el problema es que básicamente lo que está diciendo es, mira, el modelo educativo de la escuela pública argentina básicamente trataba de asimilar, pero no de integrar. Y entonces me imagino que eso tiene que ver con el asunto de ir a la escuela, ¿sí?, de manejar un idioma educativo, por así decirlo, y volver a la casa y manejar un idioma cultural diferente.